Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos, amigos. La Asamblea aprobó parcialmente el paquete de reformas a la Ley de Seguridad Social. Se dejó fuera la posibilidad de que el Estado le pague al IES la deuda con bienes o acciones. La bancada de gobierno se abstuvo. Nos creen demasiadamente ingenuos. ¿Cómo el gobierno, si controla el Seguro Social, si controla el Banco del IES, cómo el gobierno se va a cobrar a sí mismo esa enorme deuda que le está causando un terrible daño material al Ecuador? Es la reacción de Henry Llanes, representante de 54,000 jubilados que firmaron para la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social y que fueron aprobadas este martes con 95 votos a favor, contenido que no se apega a la iniciativa que presentaron, afirma. Porque ¿qué sentido tendría salir a la calle, ¿no es cierto?, pedirle a la gente que nos apoye y afirme los formularios en donde está el proyecto de la ley y que la gente está de acuerdo con lo que se planteó y acá vengan y le cambien? Esta reforma establece que el directorio del IES estará conformado por 5 miembros y presidido por el representante del Ejecutivo. La Asamblea tendrá control político y fiscalizador sobre sus integrantes. Fija además un plazo de 4 meses para acordar el plan de pagos de la deuda que el Estado mantiene con la entidad. Para que no pase lo que pasa hoy en día, que ni siquiera vienen a rendir versiones a la Asamblea Nacional. Hemos invitado al presidente del IES más de 3 veces a nuestra comisión respecto a esta reforma de ley y nunca ha venido. Entonces, con este control político ellos tendrán que venir a dar su versión. De estos cambios a la ley se quedó fuera la posibilidad de que el Estado pueda pagarle al IES con acciones o bienes. Ese cronograma de pago debe estar expresado para que en cada proforma presupuestaria, dice que en este caso para el 2025 ya debería reflejarse un esquema de pago que vea la voluntad del presidente de turno. En esta votación ADN, el partido de gobierno se abstuvo. El Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Construye dieron su voto a favor. Segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Y ese martes entró en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Pese a ello, el incremento del IVA solo empezará a regir a partir del 1 de abril por tratarse de un impuesto que se declara mensualmente. Restan 19 días para que el IVA se incremente en el país. Pese a que este martes entró en registro oficial la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, el alza del IVA solo empezará a regir a partir del 1 de abril por tratarse de un impuesto que se declara mensualmente. La normativa que incrementa de forma permanente el IVA al 13% abre la posibilidad además de que el presidente pueda subirlo hasta el 15% con un informe del Ministerio de Finanzas, en el que se exponga la necesidad de aquello. El primer mandatario ya ha confirmado que así lo hará. El Ministerio de Finanzas emitirá el informe y el presidente de la República suscribirá el decreto ejecutivo por medio del cual la tarifa del IVA, que por ley está fijada en el 13%, pero por decreto presidencial subirá el 15% desde el 1 de abril. El gobierno espera recaudar 1.306 millones de dólares con este incremento, pero expertos explican que hay dos cuestiones que generan preocupación: la evasión tributaria y la especulación. Un estudio en el BID que determina la evasión en IVA y Ecuador es el segundo país con mayor evasión de este impuesto. ¿Cuánto hemos estimado que debe ser el efecto en bienes tarifa cero? El 1%. Es decir, si antes usted compraba $10, el 1 de abril pague $10 con 10 centavos. Y hay otros bienes que estaban con tarifa 12 y que ahora se van a ver incrementados a tarifa 15%. El ajuste debe ser de 2.37%. De allí que sostienen se requerirá un exhaustivo control. En la norma además constan otras contribuciones, entre ellas un impuesto a las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito que van desde el 5 hasta el 25% dependiendo del volumen de sus utilidades grabadas en el 2023. Además, una contribución temporal por las utilidades de grandes empresas del 3,25%, incremento a la salida de divisas al 5% y la reducción del IVA al 5% en lo que respecta a materiales de construcción. El Consejo de Participación Ciudadana podrá continuar con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, eso tras un pronunciamiento del Procurador General. Además, pese a que el CNE se encuentra actualmente en periodo electoral.
A través de este documento, la Procuraduría General del Estado dio luz verde para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúe con el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con el pronunciamiento, trabajar en ello no se califica como una intromisión al proceso electoral, pese a que actualmente se lleva adelante la consulta popular. Nosotros nos encontramos ahorita justamente en la etapa de recalificación de méritos. Tenemos previsto que en alrededor de unos 2 meses esperemos ya poder contar con esta renovación. Aunque por ahora se deben cambiar a 2 de los vocales, en noviembre finalizan las funciones de los 3 restantes. De allí que el Consejo de Participación ya analiza si unificar ambos procesos. Recordemos que la renovación parcial del CNE de los 2 vocales ya debería estar lista y ver la posibilidad de más bien unificar los 2 concursos, puesto que el otro está a punto de fenecer. Y que en el momento en el cual no nos encontremos ni cerrando el proceso de consulta, ni todavía convocado el proceso nacional 2024 y realice este cambio. Sin embargo, hay inconvenientes en la Comisión Ciudadana de Selección, pues uno de sus miembros renunció y su suplente es procesada en el caso Purga. El presidente Roberto Lunis Lemarie acabó de renunciar. Entendería que hay que principalizar a Marianela Villarreal, que es la persona que está ahorita fugada en el caso Purga. Hay que ver algunas cosas, sobre todo en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, para poder seguir. En todo caso, desde el CNE están dispuestos a abandonar sus cargos. El momento que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me notifique que han terminado mis funciones, yo me retiraré. He cumplido con mi país y lo he hecho bien. En estos casi 6 años en funciones, el CNE ha desarrollado 8 procesos electorales nacionales en 4 jornadas. Por orden de Pablo Muentes, Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, asesoró a Hugo González en su campaña para la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. La Fiscalía empezó a publicar chats que constan dentro del proceso que sigue contra 12 personas en el caso Purga. Era diciembre de 2023, días de campaña por la presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Por orden de Pablo Muentes, Mayra Salazar había terminado de grabar el video con el que el juez Hugo González anunciaría su candidatura. Ese sobre el que el mismo Muentes daba directrices, como este noticiero mostró en una anterior entrega. En uno de los chats, González y Salazar conversan. Buen día. Empezamos a distribuir el video. Con responsabilidad, anuncio mi candidatura a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas para el periodo 2024-2026. Los invito a trabajar en equipo por la justicia y la equidad. Con ese texto lo puede subir a sus redes a las 8 en punto que termine de enviar a todos. Enviado a todos. Camino a corte. Yo igual. Tráfico en Sambo por el puente. ¿Podrá subirlo Johan? No, es muy notorio. A él internamente ya lo relacionan con el amigo. Johan es como se referían al juez Johan Marfetán y el amigo es Pablo Muentes Alarcón. Ambos forman parte de la lista de procesados en el caso Purga. Aunque era parte de las conversaciones de pasillo, Salazar cuidaba que González no sea relacionado con el ex asambleísta socialcristiano. Ella, asesora de Fabiola Gallardo, guiaba a González, quien el pasado viernes renunció a su cargo, sobre las fotos y videos que debía compartir y cómo llegar mejor a sus compañeros. Este es uno de los videos que acordaron subir. En su página, la Fiscalía va colocando de a poco las conversaciones que forman parte de esta investigación por presunta delincuencia organizada. Una de ellas, a las que se refirió su titular en la audiencia de formulación de cargos, muestra a 2 jueces, uno de San Borondón y otra de Guayaquil, conversando sobre el proceso de juicio político contra Diana Salazar. Sin el bloque de la RC no llegan a los 92 votos. ¿Crees que la RC no va a apoyar? Pienso igual, por eso digo, sin ese bloque no hay nada. Si me apoyas con Diana, yo te apoyo acá, así de simple. Ajá. Saliendo Diana del ruedo, da igual el Consejo de la Judicatura. Dice la fiscal que esto evidencia que le es incómoda a muchos. Y empiezan a haber reacciones. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil emitió un comunicado asegurando que de requerirlo colaborará con las investigaciones tras conocerse que Mayra Salazar gestionó a través de un funcionario del Departamento Jurídico de la ATM que ella, Fabiola Gallardo y los jueces de la Corte Provincial no sean multados a cambio de gestionar fallos favorables a esta entidad municipal. Bueno, y el caso Purga salpica la ejecución de una obra
cuestionada que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, logró derivar a una constructora de sus amigos de la contratista GEINCO, pero que fue firmada con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército resolvió un enredo judicial con el municipio de Quito en la Corte del Guayas parece inverosímil, pero ocurrió. Y es allí donde un contrato de repavimentación del 2019, plagado de irregularidades desde el inicio, cierra con broche de oro involucrándose en el caso Purga. La trama nos lleva ineludiblemente al nombre de Mayra Salazar, ex asesora de la presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y protagonista de los acercamientos, contactos y fallos a la carta en la Corte de Justicia del Guayas. Según Fiscalía, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pagó por un fallo a su favor en esa provincia, en una disputa con la empresa de obras públicas de la capital. En noviembre del 2019, el contrato de $30 millones para la repavimentación de las calles de Quito nació cuestionado en la gestión del exalcalde Jorge Yunda, pues la obra llegó a manos de sus amigos de la constructora GEINCO, y fue posible gracias a una intermediación con el consorcio entre el ISFA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En 2022, la Contraloría evidenció estas irregularidades y en abril de ese año, la empresa de Quito terminó de forma unilateral el contrato. Los militares habían perdido una acción de protección y en febrero del 2023 acudieron a la Corte del Guayas para ganar en apelación. Es de allí donde entra en escena Ruth Solano, jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército e involucrada en el caso Purga. Lo hace a través del usuario identificado en el teléfono de Mayra Salazar y lo hace a través de uno de los funcionarios, un usuario identificado en el teléfono de Mayra Salazar como Andrés. Andrés se apoyó en Mayra Salazar para dar seguimiento a este fallo. Y él le dice, estamos muy preocupados y queríamos tener alguna noticia. Buenas noches, Andrés. Aún no tenemos listo eso. Le ruego tenga un poquito de paciencia. Pero Andrés le explica que tiene presiones. De ser posible y factible, por favor me indique si tenemos alguna noticia o avances. Hoy me corresponde reportar e informar a las autoridades del ejército sobre el tema. Hoy la presidenta le insistió al juez Valareso se apure revisando eso porque estuvo con vacaciones. Una semana después y ante la insistencia que llegaba desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Salazar daba respuestas sobre el despacho y la favorable decisión. Buenos días, Andrés. Eso está en el despacho de los otros jueces. He hablado con ellos y me han dicho que hoy tratan de sacarlo. Desde siempre, mil gracias por toda su paciencia y apertura para quienes conformamos el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Al final, el fallo lo dictaron los jueces Fabiola Gallardo, Henry Taylor y Guillermo Valareso, todos procesados en el caso Purga. No obstante, 3 meses después llegaba el pago al favor recibido. En noviembre del 2023, el usuario identificado como Andrés Militares, desde el Cuerpo de Ingenieros pedía información de la sala de la Corte que iban a remodelar. Se enviaron fotografías de la sala, una breve indicación de las obras que debían realizarse para el confort de las autoridades de la Corte del Guayas y el depósito de $1,400 a Mayra Salazar para la compra del piso y demás. Cierran así un canje de favores que beneficiaba al Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un pago de $6.1 millones. Todo producto de una obra que Jorge Yunda la contrató sin concurso con los militares y ellos, a su vez, a los amigos del exalcalde. El Consejo de la Judicatura desvincula de su cargo a la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, investigada en el caso Metástasis. Esta medida se tomó en medio de la emergencia en la Corte de la provincia del Guayas. La decisión para la remoción del encargo de funciones de María Yanina Villagómez Oñate como fiscal provincial de Guayas y Galápagos fue motivada por la fiscal Diana Salazar y posteriormente aceptada en unanimidad desde el Consejo de la Judicatura. Villagómez, hoy vinculada dentro de la instrucción fiscal del caso Metástasis, se suma a otras 39 personas procesadas por presunta delincuencia organizada relacionadas con hechos de corrupción y narcotráfico. En decenas de chats del caso Metástasis se muestra cómo Villagómez ayudó al narcotraficante Leandro Norero en sus juicios como consejera de su abogado. El objetivo fue beneficiar al narco y a su familia para que los juicios en su contra no prosperen o se extingan. Por este motivo, desde enero pasado, Villagómez ha sido llamada a rendir su versión por la Fiscalía General del Estado en 5 ocasiones, pero no fue hasta el pasado 8 de marzo que cumplió con el llamado acompañada de agentes policiales. Ahora en su cargo asumirá Washington Astudillo Orellana. Paralelamente a esto, la Corte Nacional de Justicia agudiza su crisis. A pesar de una declaratoria de emergencia y la detención de 7 jueces por el caso Purga, los usuarios del sistema judicial no ven mejoras. Esto debido a que aún no
no se han establecido las sustituciones para los magistrados que hoy se encuentran enfrentando a la justicia, pero siguen conociendo de las causas. Me preocupa es que el ciudadano cada vez pierde más la confianza en el sistema de justicia, pero definitivamente ahora va a haber menos justicia de peor calidad. Por lo que Pablo Alarcón, director de posgrado de Derecho de la UES, menciona la importancia de ir más allá de las sanciones administrativas. Suspenderlos primero porque la competencia la tiene formalmente el Consejo de la Judicatura. Que sepan, por ejemplo, que no van a poder continuar sustanciando causas mientras están privados de la libertad. Aquí hay un problema ético. Ambos juristas concuerdan que es necesario iniciar instaurando políticas judiciales permanentes para no caer en reformas que no hagan cambios estructurales. La Asamblea Nacional iniciará un proceso de fiscalización a funcionarios y exfuncionarios que hayan usado su cargo para interferir en la justicia. Esta investigación se hará desde la Comisión de Fiscalización. El proceso de fiscalización por parte de la Asamblea ya está en marcha y se deriva de los casos Purga y Metástasis, dice la presidenta de esa comisión, Pamela Aguirre. Ahora iniciaremos un proceso donde pediremos a Contraloría General del Estado y a la UAFE un análisis exhaustivo de todas las direcciones de la judicatura del país. Y lo mismo será para los jueces y para los fiscales a nivel nacional. Es más, la agenda de comparecencias está armada. Busca identificar a todo funcionario que mediante su cargo haya interferido en la justicia. Desde el correísmo dicen que la fiscalización se hará para todos y no a la carta. Periodo actual, del periodo anterior, sea del partido que sean y tengan la bandera que tengan. La misma vara tiene que ser utilizada para todos. Si tiene el asambleísta Ronnie Aliaga que comparecer a la comisión, ser investigado, pues será investigado. No tenemos absolutamente no por qué hacerlo. Para Construye, bancada que por segunda vez no logró que la Asamblea exprese su respaldo a la fiscal este martes, dice que el trabajo de fiscalizar en este caso será una cortina de humo. Aquí hay que estar claros de cuál es el objetivo político que tiene la Revolución Ciudadana, que es fundamentalmente distraer el trabajo claro y positivo que viene realizando la Fiscal General del Estado. En ADN, bancada de gobierno y el Partido Social Cristiano se muestran de acuerdo con la investigación a un supuesto reparto de la justicia. Es que no sea el circo que el país estaba acostumbrado a tener, sino que realmente nos den resultados. Y uno de ellos es que se tenga que llamar a quien definitivamente tenga algo que ver en el tema, venga de donde venga. Esta misma semana será llamado a comparecer el presidente del Consejo de la Judicatura. Más noticias, las 11 preguntas para la consulta popular serán identificadas por letras y no por números. Irán desde la letra A hasta la K y estará dividida en 3 secciones. Esta es la papeleta para la consulta popular y referéndum 2024 impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Está dividida en 3 partes y tiene 11 preguntas, pero debe tener en cuenta que las mismas no podrán ser diferenciadas por números, sino por letras. Lo que se hace es copiar exactamente cómo remite la Corte Constitucional y el decreto, en este caso del presidente, y los diferentes bloques venían con numeración. La presidenta del Consejo Nacional Electoral se refiere a que usted, como votante en la papeleta, encontrará, por ejemplo, 2 preguntas con numeración 1 o 2 preguntas con numeración 2. No obstante, usted deberá regirse a las letras, pues las 11 interrogantes estarán enmarcadas desde la letra A hasta la letra K. Eso además que debe tener en cuenta que la papeleta se divide en 2 colores, salmón y gris, con los que se diferencian los 3 tipos de preguntas. Para ser más específicos, con el color salmón consta el título de referéndum. Aquí se incorpora la primera pregunta, es decir, la A, la misma que busca que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la seguridad interna de forma complementaria con la Policía Nacional. Posterior le siguen 4 interrogantes de enmienda constitucional, identificadas con las letras D, C, D y E, que tratan sobre la extradición de ecuatorianos, crear judicaturas especializadas en materia constitucional, entre otras, mientras que las interrogantes con color gris son parte de la consulta popular. Abordan 6 preguntas que buscan modificar los textos legales, como el COIP, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ya sea miércoles, máximo jueves, podría empezar ya la impresión de las papeletas o antes. Aclaración hecha por el organismo electoral debido a que aún se encuentra a la espera de que el Ministerio de Economía entregue los recursos pendientes, pues solo para la impresión de papeletas se necesitan más de $2 millones.
La Cancillería confirmó que el ex vicepresidente Jorge Glass permanece en la Embajada de México en Quito en calidad de huésped. Esto luego de que este martes circulara una misiva enviada a la fuerza pública que solicitaba activar los controles fronterizos por la posible fuga de gas. Que el ex vicepresidente Jorge Glass no ha salido de la Embajada de México en Quito es lo que confirmó la Cancillería a través de este comunicado con fecha 12 de marzo. Informamos a la ciudadanía que en conversaciones mantenidas con autoridades de la Embajada de México en Ecuador, se nos ha informado que el ciudadano Jorge Glass permanece en estas instalaciones. El rumor de que Glass había abandonado la embajada surgió luego de que se hiciera pública esta misiva que recibieron miembros de las Fuerzas Armadas del pasado 8 de marzo. En ella se dispone planificar y ejecutar controles fronterizos a fin de evitar una posible fuga. Fuentes militares confirmaron que se han activado todos los controles, mientras que la Policía Nacional sostiene que se realizan trabajos rutinarios en la frontera. Hemos realizado las coordinaciones permanentes con Fuerzas Armadas, con la aduana y la Policía Nacional. Estamos realizando los controles en todos los pasos, no únicamente en los pasos regulares, en los pasos irregulares que tenemos aquí alrededor del cordón fronterizo. Justamente esta información se genera apenas un día después de que el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, de forma unánime, desechara la apelación interpuesta por Glass respecto al beneficio de prelibertad. Así las cosas, queda en firme la sentencia de la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, quien negó el pedido de prelibertad hecho por Glass y dispuso su localización y captura por haber incumplido las medidas cautelares que lo mantuvieron bajo un régimen de libertad provisional. La Cancillería además informó que en los próximos días llegará una delegación mexicana al país para abordar temas bilaterales, en donde se espera también conocer el futuro del ex vicepresidente, que por ahora está en manos de esa nación. El grado honorífico de general superior que le otorgó el presidente de la República al comandante de la policía, César Zapata, podría causar controversia dentro de las filas policiales. Para acceder a este grado, los generales deben acreditar 8 años en 2 rangos. Esta es la decisión que habría generado controversia al interior de las filas policiales, pues a través de un reconocimiento institucional a su alta designación, el comandante general César Zapata saltó en tan solo unos minutos 2 grados y pasó de ser general de distrito a general superior. Mediante decreto ejecutivo 194, el presidente de la República, Daniel Noboa, le otorgó este grado honorífico sin contemplar los estrictos requisitos de la normativa para el ascenso. Porque en las condiciones normales, un general, para poder llegar al grado de general superior y alcanzar no la designación honorífica, sino una designación real con el ascenso al grado de como tal, tendría que pasar 8 años de servicio, 5 años como general de distrito, 3 años como general inspector. El actual comandante César Zapata pertenece a la 53ª promoción de oficiales de línea. Ascendió al rango de general de distrito en noviembre de 2020, es decir, le faltaba 1 año y medio más para poder ascender a general inspector, jerarquía en la que debía permanecer 3 años más para ostentar el rango que de manera honorífica le fue conferido. Durante su discurso este 11 de marzo resaltó la institucionalidad y los avances en el modelo educativo. Continuaremos con los 4 años de formación de nuestros servidores policiales a nivel directivo. Por encima de la meritocracia y los años de carrera, con esta decisión la Policía Nacional pasa a estar por encima de la jerarquía institucional, con el único comandante de 4 estrellas, lo que podría causar malestar en las Fuerzas Armadas. Entiendo que no tienen generales de 4 estrellas y que obviamente en las instituciones jerarquizadas se respeta la antigüedad de la insignia. Se convierte en este momento el general más antiguo del país. De acuerdo al decreto presidencial, el rango honorífico se mantendrá únicamente mientras dure el ejercicio de su cargo. Es decir, cuando César Zapata deje de ser comandante general, automáticamente volverá al rango de general de distrito. Y en las últimas horas, la Policía Nacional ha capturado a varios integrantes de grupos terroristas. En el sur de Guayaquil detuvieron a miembros de la banda Mafia 18 Tiburones. Agentes de inteligencia policial los tenían ubicados. Y tras allanamientos ejecutados en el sector de Proletarios Sin Tierra, en el sur de Guayaquil, los atraparon. Se trata de 3 integrantes de la estructura terrorista Mafia 18 Tiburones.
Entre las actividades criminales que cometen en esta zona está el robo de vehículos, motocicletas, microtráfico, además de las extorsiones bajo la modalidad de vacunas. El operativo de captura se realizó en el marco de la declaratoria de estado de excepción y de conflicto armado interno que rige en el país, donde militares y policías siguen atrapando integrantes de las 22 bandas terroristas señaladas por el gobierno nacional. Mientras que en el centro del puerto principal, otro equipo conformado por elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas atraparon a 2 integrantes de la organización delictiva Los Lobos. En lo que va de marzo en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde son identificadas 8 bandas criminales que se disputan territorios. Ya van 74 personas detenidas por diferentes delitos. Seguimos. La Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Guayaquil no descarta la demolición del monumento al Delfín. Esto tras el fallecimiento de 3 menores de edad que quedaron sepultadas por un banco de rocas y arena en la playa ubicada en Pozorja. En la parroquia Pozorja aún no salen del asombro luego de que 3 niños perdieran la vida y 4 personas resultaran heridas tras quedar sepultadas por el colapso de un banco de arena y piedras junto al ícono del monumento al Delfín, sin imaginar la tragedia que les esperaba. Las víctimas tenían 8, 10 y 2 años de edad y llegaron desde la parroquia Chongón en familia. Se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de los infantes. Sucedió en la playa Delfín, un atractivo turístico ubicado a 17 kilómetros del cantón General Villamil Playas y que hoy amaneció acordonado. Los moradores del lugar fueron los primeros en asistir a las víctimas. Sin embargo, los intentos por reanimar a los 3 niños no fueron suficientes. Esto tenía que verse puesto zona de peligro, rótulos para que la gente sepa que esto estaba mal. Yo nunca tampoco había visto eso, que la tierra le cayó encima. Ya la mañana de este martes, personal de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil llegó para evaluar la situación. Por ahora no se descarta la demolición del monumento. Y con la Dirección de Justicia y Vigilancia y Obras Públicas, analizar si realmente genera un riesgo para las personas, como lo que vemos que está ocurriendo, y puede ser demolido o realizar los mantenimientos correspectivos por parte de la comunidad. En esta imagen se puede observar el desprendimiento de una parte del monumento. Además, hay casas que corren el riesgo de caerse. Las autoridades municipales han considerado esta zona como de alto riesgo, por lo que notificarán a estas personas para que desocupen el lugar. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoce que el comercio informal es un problema grave en la capital. Sin embargo, para cientos de quiteños, este se ha convertido en su único sustento. Estas son las imágenes del comercio informal en la capital captadas desde el cielo. Las calles no se pueden visualizar más allá de los cientos de ciudadanos que las ocupan. Y es que las veredas se han convertido en las vitrinas para miles de productos, desde frutas y legumbres hasta pescado, zapatos y ropa. Cualquier producto que se imagine se exhibe en el comercio informal, un problema que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha reconocido como grave. Es un tema muy duro, ya les digo, porque tenemos el doble desempleo nacional, pero es evidentemente una de mis prioridades. Retiramos un día, al otro día vuelven a estar. Tenemos que estar, pero ya les dije, tenemos 1.200 barrios. Por lo tanto, no podemos quedarnos en un solo barrio. En el sector Las Cuadras, en Chillogallo, este es un panorama común los días martes. Los comerciantes aprovechan la feria del mercado para exhibir sus productos. Y aunque hay policías metropolitanos y algunas calles han sido valladas, no son ningún impedimento. El comercio informal se ha convertido en el sustento de miles de familias. Así nos lo confirma Eric, quien nos cuenta que años atrás trabajaba como carpintero. Pero luego de pandemia no hubo más oferta laboral para él. Ya no trabajo y toca buscarse por ahí. Con la venta diaria logra cubrir los gastos de sus hijas y de su esposa, pero cada día corre el riesgo que sus productos sean decomisados por las autoridades. A veces vienen los metropolitanos, los sacan y ahí ya no se puede trabajar. Y ya se pierde el día, ya no se hace nada. Se nos quitan las cosas, la mercadería y
no nos devuelven. Un poco más al sur, en el sector de Nueva Aurora, encontramos a Patricia, quien lleva 30 años en el comercio informal. Aunque es madre soltera, ha logrado sacar adelante a su hijo con discapacidad. Ahora solo pide que le permitan trabajar. Y que no nos mueva de donde estamos, porque yo no quiero que me muevan y me manden a la plataforma. Porque de lunes a viernes hay gente y sábado y domingo no hay nada. Yo cuento solo con esto para ayudarle a mi hijo al estudio. De acuerdo a cifras que maneja el municipio de Quito, en toda la ciudad se contabilizan cerca de 17.000 comerciantes autónomos. Solo el 27,6%, es decir, aproximadamente 4.600, están regularizados.